Iniciamos hace unos días, estamos hablando del origen del hombre, hablando de la evolución, de todos estos temas que hoy en día son tan populares. Mucha gente habla de estas cosas y tiene muchas dudas en cuanto a esto. Claro, al final de las cosas, pues en realidad termina uno pensando que hasta cierto punto la ciencia ha llegado a un extremo en el cual ya nadie puede confiar, por lo menos en esta rama de la ciencia, que es la evolución y todos estos temas, dónde salió el hombre, dónde salió la vida, dónde salió el universo, etc. No hay, el apoyo científico es muy poco como para poder convencer a todas las personas de la manera en que se creó todo lo que tenemos. Ahora, estuvimos viendo la semana anterior cómo en 6.500 años más o menos la Tierra tiene una población de 7.000 millones de personas, un poquito más, 7.3 millones de personas, en las cuales, empezando con 2 personas, se ha llegado a 7.000 y resto de millones de personas. Esto en 6.500 años. Ahora, vimos que como con un crecimiento que fue el más alto en 1963 con un 2.19 y hoy en día que tenemos un 1.14% de crecimiento, si tuviéramos miles de años, millones de años, no cabría la gente en el mundo. Es imposible que tengamos millones de años por el crecimiento que hemos visto en la población, científicamente, según nos enseña la Biblia, más o menos unos 7.000 años que tiene la Tierra de existir. Ahora, algunos dicen que todo viene de un accidente, que la vida vino de la nada. Estuvimos estudiando un poquito en cuanto a que la nada no puede producir vida. Un objeto o algo inerte no puede producir vida, no puede salir vida de la nada. Es como esperar que salga vida del púlpito. Aquí podríamos durar toda la eternidad esperando que salga vida de este púlpito y no. De la nada no produce nada, no puede producir vida. ¿Me cierro por favor? Si no, sí, gracias. Entonces estuvimos viendo eso, que son detalles importantes que tenemos que tomar en cuenta para poder hablar de lo que es la evolución versus creación divina. Ahora, vimos algunos otros detalles en cuanto a las células, en cuanto a todo eso, pero no vamos a entrar ahí en breve repaso. Ahora, ¿cómo pueden explicar la evolución los evolucionistas, el hombre, aparte de la mujer? ¿Quién fue el primero? Es una pregunta que no tiene respuesta, porque los dos necesitan complementarse para poder crear vida. Entonces, ¿quién fue primero, la mujer o el hombre? ¿O era un hombre medio mujer o una mujer medio hombre? No hay explicación para esto. Si pensamos en eso, usando el sentido común nada más, sin saber nada de ciencia, sin estudiar en la Biblia, sin estudiar en enciclopedias ni nada, podemos pensar que ¿cómo puede la ciencia explicar quién fue primero? ¿El hombre o la mujer? Tuvieron que haber sido creados, tuvo que haber un creador, alguien que los hizo para poder ponerlos juntos y que esa pareja se pudiera reproducir. Más pensando en el complemento de uno y otro, los órganos físicos de uno y otro, los órganos reproductores de uno y de otro. No hay forma de que primero uno y después el otro. O que salió un ser y este fue mujer y este fue hombre. La Biblia dice que Dios creó según su género. Amén. Amén. Hombre y mujer los creó. Los dos se complementan para que pudieran seguir produciendo vida. El primer hombre y la primera mujer fueron creados por Dios. Amén. Amén. Varón y hembra los creó Dios y los mandó a multiplicarse sobre la tierra. También vimos algo de eso, cómo ellos se fueron multiplicando y los pactos eran de gemelos. La mayor parte de pactos, según se cree, no hay tampoco cómo comprobarlo, pero eran gemelos. Entonces crecían y en ese tiempo los mismos parientes se unían a su mujer, tenían más hijos, esos crecían,
también se unían a otros, digamos, primos, y primos segundos, primos terceros, etc. Y así fue llenándose la tierra, poblándose la tierra. Es la única forma. Para que esto suceda, tienen que haber sido creados los dos en el momento. O sea, al mismo tiempo, para que pudieran complementarse. Ahora, y poder procrear, poder tener hijos. Ahora, los dos, recordemos que tanto el hombre como la mujer tenemos capacidades diferentes. Incluso, obviamente, físicos, cuerpos diferentes y capacidades diferentes. Entonces, no podemos pensar en que fue creado uno, o sea que uno vino de la evolución y otro vino de la evolución, los dos diferentes se complementaron y comenzaron a salir personas por todo lado. No tiene sentido. Ahora, igual en el mundo animal. ¿Quién fue el primero? ¿A qué conclusión llegamos? Porque nadie dijo, ¿quién fue primero, la gallina o el huevo? La gallina. ¿De dónde salió la gallina? La gallina. La gallina y el gallo. La gallina y el gallo. Sí. El animal igual fue creado, dice Génesis 1:27 y Génesis 5:2, dice que fue creado según su género. Porque tanto se necesita uno como se necesita el otro. No puede existir uno por un lado y otro por otro, y después se conocieron y salieron gallinitas o pollitos. Tienen que haber sido creados en el momento para poder, y así sucesivamente podríamos hablar. ¿Cómo es, digamos, las enemigas de Roberto, las sopopas? Roberto pasa peleando con las sopopas todos los sábados. Ya peleó hoy. Ya peleó hoy. ¿Y quién va ganando? Galletas. El asunto es que esa clase, esos animalitos tan inteligentes, ¿cómo se llama esto? Que hacen se guían por naturaleza, pero tiene otra palabra para explicarlo. Nadie sabe. Instinto. Instinto, digamos por instinto. Que almacenen su comida, que tengan su nido, que tengan su reino. Esas son cosas, hermanos, que ¿cómo va a salir de la nada? Es imposible que salga de la nada. Pensando solo en eso, la gallina cuidando los pollitos, ese instinto, ese ser mamá, ¿me entiende? Y todas estas cosas que podemos ver. Y si usted ve documentales, como los lobos, el lobo se queda cuidando las crías, la madre sale a cazar, trae la comida, y todas estas cosas que salgan de nada, es imposible que salgan de la nada. Existe un Dios creador de todo, amén. Ahora, todo así es. Estuvimos viendo esas cosas la semana anterior. También estudiando el tema porque es interesante y uno tenemos que aprender de eso. Hay otra teoría, y hasta ahora que yo me meto un poquito más en este asunto para estudiar un poquito eso, que dice que nosotros venimos del pez, o de los peces, del mar. Algunos evolucionistas piensan esto, que venimos del mar. Ahora, esto tiene un montón de problemas para poder nosotros pensar en esto. ¿Cómo pudo el primer pez salir a tierra y sobrevivir? Saque un pez del agua. Supongamos que usted lo saca un día. Y así sucesivamente hasta que los órganos no cambian por sí solos. Y se van a volver todo el sistema respiratorio de nosotros. Aún así pasan millones de años. El pez, si usted lo saca del agua, se muere. Me gustaría traer una tina y meterle la cabeza a alguien a ver cuánto aguanta. No, cada cuerpo es diferente. Además, Pablo explicó que diferentes son las carnes. Una la carne del pez, otra la carne del pollo o de las aves, y otra la carne del ser humano, y otra la carne del cuerpo glorificado. Entonces, cada cosa con su cosa, todo según su género. No podemos venir de un anfibio que salió del mar y comenzó cada vez salía más y salía más y salía más hasta que ya se quedó en la tierra. Y todas estas cosas que no tienen mucho sentido. Ahora, no se ha encontrado un fósil animal que estuviese en proceso de evolución.
que estuviese evolucionando en otra forma de vida. Ahora, una cosa es adaptarse a un sistema o adaptarse a un lugar como de calor, del frío al calor, adaptarse, que los hombres fueron emigrando para diferentes partes y tenemos gente allá en el Polo Norte y tenemos gente allá en los desiertos que se fueron adaptando y fueron cambiando algunas cosas de su persona, pero el sistema respiratorio es el mismo y las extremidades y todo es lo mismo. No se han encontrado fósiles en los cuales esté algo en un proceso de evolución que podamos decir, este iba para hombre, o este pez está evolucionando y ya tenía cara de hombre, cosas así. No se ha encontrado nada así, ni parecido, sino que los fósiles que se han encontrado, los simios, los hombres, y otros muchos que han sido falsos, que han conseguido. Ahora, una cosa que es imposible, que ni siquiera puede existir trampa de parte de la ciencia, es cómo explican la conciencia del hombre. ¿Cómo se explica la conciencia del hombre? ¿Cuál perro, o cuál mono, digamos, si venimos del mono, se pone a pensar, voy a hacer esto y esto es bueno, y esto es malo? No pueden explicar eso. O un perro que diga, yo sé que morder es malo, pero voy a morderlo. No se puede tampoco explicar, porque no tiene conciencia el perro, pero el hombre sí. Porque usted sabe cuando está haciendo mal y cuando está haciendo bien, ¿sí o no? Todos sabemos cuando estamos haciendo mal o bien. Ahora, muchas veces tratamos de ser como Jalisco, a pleito que no ganamos, lo enredamos. Pero todos sabemos en el fondo de nuestra conciencia que estamos haciendo mal o que estamos haciendo bien. Usted sabe que si usted trae una bolsita de arroz para la canasta, ¿qué está haciendo? Bien. O sea, no hay ni que darle vueltas, ¿sabes? ¿Cuándo ha visto usted un perro traer una bolsita de arroz para la canasta? Porque el perro no tiene conciencia, o el animal no tiene conciencia de lo bueno y lo malo. El hombre sí. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Por eso el hombre tiene esa conciencia. ¿Cómo sabemos? Aunque nadie nos dijera que robar es malo. Tenemos esa conciencia que nos dice, esa conciencia que nos enseña que Dios dejó sus leyes escritas en nuestros corazones para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Por más endurecido que esté el corazón de una persona, sabe cuando hace mal. Sabe cuando hace mal. Y si no, no se escondería para hacerlo mal. No se escondería para hacerlo mal. Entonces, no tienen ninguna explicación los evolucionistas para poder explicar la conciencia, el poder decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Y cuándo ha visto usted una gallina poniéndose vestido? La gallina anda chinga, o la ropa de ella son las plumas, ¿ah? Entonces, el hombre sabe que tiene que ponerse ropa. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? El hombre se puso ropa. ¿Ah? Desde que cayó el pecado. Desde que se acuerda que buscó hojas de higuera para cubrirse porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora dicen que las hojas de higuera esas eran más cortas que una minifalda. Los cuales se pusieron. Entonces, ¿cómo el hombre tiene esa conciencia? Ninguno de nosotros se viene sin camisa. ¿A qué importa? Voy a ir a la iglesia sin camisa. Tenemos una conciencia que nos dicta qué hacer. O por lo menos que nos dice qué hacer y nosotros decidimos si lo hacemos o no. Porque sí podríamos venir sin camisa. Si yo quiero salir de la casa sin camisa, salgo sin camisa. Puedo decidir. Un animal no. Yo a veces veo perros con ropa y monos con ropa, pero la gente se los pone. Pero no tienen la conciencia para decidir, ¿me pongo ropa o no me pongo ropa? ¿Me pongo zapatos o no me pongo zapatos? Como nosotros, 2 pies, un par de zapatos.
ninguno se le ocurre ponerse solo un zapato y venir. Tenemos esa conciencia. Y así con todos. Nos bañamos, nos peinamos, etc. Bueno, unos se bañan, otros se peinan, otros no se peinan. Pero tenemos esa conciencia, los animales no tienen conciencia. Ninguno, ni siquiera un poquito. Ni siquiera un poquito de conciencia. Un animal no distingue entre lo bueno y lo malo, entre lo moral y lo inmoral. Un animal puede tener relaciones con su pareja, digamos un perro con una perra, en cualquier parte. El ser humano no, tiene conciencia. Entonces, esto no se puede explicar desde el punto de vista científico. Ahora, el cerebro humano, de un aproximado de 3 libras, kilo y resto, tiene conexiones que equivalen a 100.000 millones de conexiones eléctricas. Eso es una cosita así, una cajita así, que pesa como kilo y resto, en la cual hay millones de circuitos para los nervios, para todo. Hay millones de circuitos. Es increíble cómo puede el cuerpo humano hacer las cosas. Elegir, caminar, ver, oler, sentir, todo. Es increíble. Eso tiene que tener un creador. ¿Cómo la nada iba a crear eso? Es totalmente imposible. Ahora, en la retina del ojo, una pulgada cuadrada más o menos, me encontré este dato por ahí, hay unos 7 millones de células sensibles a la luz. En el ojo, en una pulgada cuadrada. ¿Cómo la nada va a producir esto? Por más millones de años que puedan pasar. Y tener ese sistema autolimpiante del ojo por sí mismo, que pueda lubricarse y pueda limpiarse por sí mismo. Todas estas cosas vienen a minimizar todas las enseñanzas en cuanto a la evolución, en cuanto a lo que enseñan muchos científicos en las universidades y que defienden, pero que muchos de los científicos han llegado a reconocer que tiene que existir un creador por todas estas interrogantes que existen hoy en día. Ahora, estuvimos viendo nosotros en cuanto al alma y vimos muy importante que las características del alma. Ahora, no tenemos un alma, recuerde eso. Somos un alma. Somos un alma. Nuestro ser, yo soy un alma metida en este cuerpo. No es que tenemos un alma. No es que nosotros somos el cuerpo y el alma es parte del cuerpo. No, somos un alma que estamos dentro de un cuerpo físico. ¿Qué dijo el Señor del cuerpo? Polvo eres, polvo serás. Para la tierra otra vez. Pero el alma es eterna. En el momento que recibimos el alma, empezamos una vida eterna como alma, no como hombre, no como cuerpo físico, sino como alma empezamos una vida eterna. Ahora, esa vida eterna la pasaremos en el cielo o en el infierno, para poderlo entender fácilmente. Porque el pecado hizo la separación entre Dios y el hombre. Entonces quedó el hombre separado de Dios. Pero somos un alma. No tenemos, sino que somos un alma, y esa alma es eterna, y esa alma necesita un redentor, que ese redentor es Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Para poder vivir en el cielo. Ahora, si alguien quiere irse al infierno, ancho y espacioso es el camino. Nada más no se arrepienta, va para el infierno. Ahora, ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Ahí será. Porque es vacilón, porque uno nunca piensa qué feo, qué triste, qué esto, pero el que quiere hacer lo que le da la gana y vivir sin Cristo, no piensa en eso. Si uno oye, si me muero, ¿qué importa? Si voy para el infierno, voy para el cielo, voy a disfrutar aquí. Eso es lo que dice la gente. Bueno, mucha gente, voy a disfrutar aquí. Yo no voy a dejar nada por ir a una iglesia. Eso es lo que dice la gente. Entonces no se preocupan por esa eternidad.
Gloria a Dios que nosotros sí, amén. Amén. Y esperemos que todos nos veamos en el cielo, porque qué triste sería llegar al cielo y no ver a uno de ustedes. Que se nos quede Dimerson aquí. Yo me devuelvo. Amén. O que se nos quede alguno. Gloria a Dios, hemos aceptado a Jesucristo. Tenemos un lugar ya fijo en el cielo. Esa es la promesa del Señor. Que ya tenemos un lugar allá en el cielo. Que aquí vamos de pasadita. Y cuando ya el Señor nos llame, entonces dejamos el cuerpo en cualquier lado, porque no sabemos dónde lo vamos a dejar. Puede ser en el mar, puede ser que nos vayamos hundiendo y nunca perezcamos. No sabemos dónde va a quedar el cuerpo de nosotros, pero vamos para donde el Señor. Esa es la promesa de Él. Ya el ser interior, dice Pablo que el ser interior, el alma, la esencia del hombre, va a Dios y estará siempre con Dios, en un mundo diferente al que nosotros podemos conocer, un mundo espiritual. Ese mundo espiritual es donde vive el Señor. Amén. Amén. Y estaremos siempre con Él. Esa es la promesa que el Señor nos hizo. Más Él dijo: yo voy para la casa de mi Padre, allá muchas moradas hay. Si no hubiera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar morada. Pero no, allá hay campo para todos. Y entonces para allá iremos. Esa es la exhortación siempre a los cristianos: no se preocupen tanto por las cosas del mundo, preocúpese por su alma, que es la que puede ser mandada al infierno o llevada al cielo. Debe preocuparnos por el alma. El cristiano debe preocuparse más que todo por su alma, por su salvación, por servirle a Cristo, por seguir a Cristo y tener, vivir con Él eternamente. Eso es como que le estuviéramos ofreciendo a Fernando: Fernando, le vamos a dar a usted $1,000 millones. Usted se puede comprar todo lo que quiera. Usted puede ser feliz totalmente. Nunca se va a enfermar, Fernando. Te lo prometo. Usted nunca se va a enfermar. Usted va a poder traspasar esa pared. Usted va a tener todo lo que necesite. 1,000 promesas. Usted va a gobernar conmigo. Nada más, espérese que se muera. Lo que pasa es que Fernando, como es rebelde, entonces no espera morirse, y comienza a vivir la vida desordenadamente. Pero esas son las promesas del Señor. Esperemos que nos muramos y estaremos con el Señor. Estaremos con Él, reinaremos con Él. Entonces nos sostenemos de vivir nuestra vida cristiana de la mejor manera, para cuando lleguemos al cielo, dice la Biblia, que tendremos amplia entrada al cielo. Amén. Estaremos allá con el Señor y tendremos amplia entrada. El Señor mismo nos estará esperando para felicitarnos, ojalá que a todos, y decirnos: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste puesto allá en el mundo, sobre mucho te vamos a poner aquí en el milenio. Esa es la promesa del Señor. Entonces, las características del alma, y estos temas cuesta mucho desarrollarlos en pocos minutos. Características del alma, hay 4 palabras básicas para describir el alma. El intelecto es el aspecto del alma que dice lo bueno y lo malo. Nuestro intelecto nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, esa es una parte del alma que nos muestra ese aspecto, exactamente, ese aspecto del alma, del ser interior, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, segunda característica, la sensibilidad del alma es el aspecto que dicta lo que nos gusta hacer. La sensibilidad es el aspecto que dicta lo que nos gustaría hacer. Esa es la sensibilidad. Bueno, tenemos chicharrones y tenemos lechuga. Entonces, la sensibilidad les muestra usted qué es lo que quiere. ¿Qué quería usted? La lechuga. No sé, Michael. Le hice todos los palos a Fernando. ¿Ah? Yo también. La lechuga. Esa Y los sensibilidad chicharrones. es un aspecto del alma. Usted la lechuga, claro, se le nota la lechuga. Según se comió 10 kilos. La
La lechuga después del chicharrón. La lechuga, pero con yuca y chicharrón. Sí, sí. La sensibilidad es el aspecto del alma que nos dice qué nos gustaría hacer. Y eso es muy, o sea, eso lo puede ver uno se queda descojo. O como usted va a comprar algo, una camisa, blanca o roja. Esa parte del alma nos enseña a nosotros qué nos gustaría hacer. Y así podríamos usarlo en cualquier aspecto, en cualquier cosa, entre lo bueno y lo malo. Yo sé que esto es malo, pero me gustaría hacerlo. Yo sé que esto es bueno, pero no lo quiero hacer. Entonces, la sensibilidad es una característica del alma. La conciencia es la otra característica, el aspecto que me dice lo que debería hacer. Vean qué interesante. Entonces, ahí estamos en un dilema. El intelecto nos enseña lo bueno y lo malo, la sensibilidad nos da el aspecto de lo que nos gustaría hacer, pero llega la conciencia, que es otra característica del alma, del ser interior, y nos dice qué debemos de hacer. Cuando llegamos y venimos, cuando nos pagan, ¿saco la ofrenda o no la saco? Y comienza a hacer números, el agua, la luz, la comida, otro, no la saco. La conciencia nos dice qué deberíamos de hacer. Y es que tengo que hacerlo, tengo que llevar la ofrenda. Entonces la conciencia te está diciendo, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Eso nos dice la conciencia, qué deberíamos de hacer. Pero nosotros decidimos, porque tenemos un intelecto y tenemos una sensibilidad y tenemos la potestad de decidir qué hacemos y qué no hacemos. Entonces usted decide, nadie se da cuenta, no nada. Hablando de una ofrenda, pero ahí de otras muchas cosas. La Biblia dice que debemos de servir al Señor, amén. Y la conciencia nos dice, debemos de hacerlo. Pero hay gente que yo no quiero compromisos, yo no quiero ir a la iglesia, si me comprometo tengo que ir a los cultos, a todos, estar ahí metido. No. Pero la conciencia le está diciendo que sí. Entonces la conciencia es la parte que nos dice qué deberíamos de hacer o no hacer. ¿Me entienden? Eso es así en todo. Por ejemplo, si a Silvito le ofrecen un cigarro, ¿qué le dice la conciencia? No lo haga, no se embarque, se agarre más de los pulmones. Todo eso dice la conciencia porque Dios la puso ahí. Y Silvio dice, sí lo voy a hacer. Decide si lo hace o no lo hace. El problema se lo va a buscar él. Y la pateada se la va a dar a Silvio. Eso es de fijo. Pero este aspecto nos enseña qué deberíamos de hacer y nosotros decidimos qué hacemos o qué no hacemos. Si le voy a servir al Señor, no le voy a servir al Señor. Si voy a coger el cigarro, no lo voy a coger. Si me voy a tomar ese trago, no me lo voy a tomar. Uno decide qué hacer. Y después tenemos la cuarta característica del alma, es la voluntad. El aspecto que me dice lo que haré al respecto. Es la voluntad. Es decir, estoy consciente de qué debo hacer. La voluntad, lo hice, lo tomé, me fumé el cigarro. Esa es la voluntad. La voluntad es el aspecto que nos dice qué haré, sí o no. Entonces, voy a servir al Señor, sirvo al Señor. Esa es la voluntad, es poner en práctica o tomar acción de algo. Digamos, ahorita el intelecto, lo bueno y lo malo, la sensibilidad, el aspecto que lo que me gustaría hacer, como en este momento estoy sintiendo la necesidad de tomarme un trago de agua, entonces yo voy a la conciencia y debo de hacerlo porque si no se me enferma la garganta. Entonces la voluntad es que yo coja el vaso y me tome el agua. Esa es la voluntad. Esto aplica, hermanos, en todos los aspectos, para pecar o para hacer lo bueno, para caer en adulterio, para caer en fornicación, o para que usted tiene la voluntad, y es ese aspecto que lo voy a hacer. Entonces, estas es las características del alma.
rápidamente, porque estos son estudios más grandes, más amplios, pero rápidamente. Ahora, hay diferentes conciencias, eso es importante que nosotros podamos pensar en esto, porque está el alma y está nuestra conciencia. Hay diferentes conciencias, que ahí es un aspecto muy importante en cuanto a lo espiritual. Si su conciencia es sensible a la voz del Espíritu Santo, usted va a poder dominar el intelecto, la sensibilidad y la voluntad. Si su conciencia es de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos. Ahora, hay diferentes conciencias. Hay gente que su conciencia es bien mala. Hay gente que su conciencia es bien corrompida. Hay gente que su conciencia es bien débil. Hay gente que su conciencia es muy buena. Y hay gente con conciencia muy limpia. Hay diferentes grados en todo esto. Por ejemplo, vea Hebreos capítulo 10, 22. Ahí que me ayuden para poder terminar. Roberto, lea Hebreos 10, 22. Juan tenga Tito 1.15. No, tenga 1 Corintios 8, 7 al 12. Michael tenga Tito 1.15. Busque Tito 1.15. Dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gracias, hermano. Con buena conciencia. Hay gente con conciencia mala. Y hay gente con conciencia buena y hay gente con conciencia mala. Que no le importa. Yo me pongo a ver, hay gente que no le importa el mal de los demás. Tiene una mala conciencia, son malos. Son pecadores y son malos y tienen la conciencia, dice la Biblia, y si fuéramos a estudiar un poco más de la mala conciencia, una conciencia cauterizada. Vean, ya no siente nada, tiene un callo, no tiene conciencia. Entonces, esa es la gente que puede ir a asaltar a alguien y matarlo o quitarle el celular o las tenis o cualquier cosa. No tiene conciencia, es una conciencia mala. Entonces, para robarme los zapatos de Juan Carlos, yo llego y le pego una puñalada. No tengo conciencia. Sangre fría, dicen también, cosas así. Dice que tienen la conciencia cauterizada por el pecado. Estos se endurecen día con día más y entonces los tenemos en las cárceles por montones. Por eso ahí se matan, se cortan, ahí todo. Dios quiera que nunca, ni por un accidente llegamos a una cárcel. Porque la gente no tiene conciencia ahí. Tienen una conciencia cauterizada. Y pueden hacer un daño a una persona y no sienten ni el más mínimo remordimiento ni dolor. Porque su conciencia ya es un callo. Es como la caparazón de una tortuga. O el pellejo encima de un cocodrilo. Se agarran una piedra y se refiere al cocodrilo. Como nada. O el rinoceronte que tiene una capa de piel como de este hueso, como pulgada y medio. Le pega un mordisco ahí y se le caen todos los dientes. De fijo. Entonces, tiene la conciencia cauterizada, tiene una conciencia mala, una conciencia horrible. Tito 1.15, Michael, por favor. Tito 1.15, dice la palabra del Señor. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ok, una mente corrompida es la gente que siempre anda pensando en qué mal hago, cómo lo jodo, cómo le quito eso. Es gente que siempre está con esa conciencia corrompida, siempre anda pensando en la maldad, en hacer lo malo, en ver cómo a mí me importa y lo malo que haga, pero yo quiero ganarme eso, quiero tener eso. Es una mente totalmente corrompida, una mente, por eso existen los violadores. Esas son mentes corrompidas. Existen los agresores, están buscando solo la maldad. Por eso está la pedofilia y todas estas cosas, porque son mentes ya corrompidas por el pecado. 1 Corintios
7 al 12, Juan. 8, 7 al 12. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo santificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Muy fácil entender ese pasaje. Gente con conciencia débil. Pablo dijo muy claramente, todo me es lícito, no todo conviene. Yo le puedo decir, hay cosas que no son pecado, pero no conviene hacerlas. Y voy a poner un ejemplo. Yo sé que muchos de aquí irán al cine, yo no. ¿Es o no es pecado ir al cine? No, dejémoslo ahí, no me conteste mejor. Digamos que no. Bueno, para mí no. Pero resulta que, ¿para quién? Para Cris sí, es pecado. Entonces, ¿qué pasa si yo me voy para el cine y va pasando Cris y me ve entrando al cine? Aunque sea una película de, ¿cómo se llaman los amigos? De Cars. De Car. Ajá, una película de Car. Y él se escandaliza. Don Roberto entrando al cine, ¿qué va a hacer ahí? Porque él piensa que es pecado, pero yo pienso que no. Entonces lo que tengo que hacer es no ir al cine para no ser tropiezo de alguien con una conciencia débil. Hay cosas que podemos hacer o que se pueden hacer, pero no las hacemos para no ser tropiezo a alguien de conciencia débil. Entonces tenemos que tener ese cuidado, porque hay gente, claro, ahí Pablo está hablando de comida, está hablando de carne que habían sacrificado a los ídolos y las vendían en las carnicerías más baratas. Como tenía un amigo, un conocido, que iba al mercado y compraba, no sé cómo se llaman cuando deshuesa la pechuga. La carcasa. La carcasa, iba a comprar carcasas de pollo para hacer sopa. Entonces, esas carcasas, ya después de que le quitan la carne, eso no vale nada, es baratísimo. Usted con 500 pesos compra como 2 kilos. Nada más para chupar los huesos. Se hace la sopa y queda la carcasa, entonces usted chupa los huesillos y para eso saca. Es muy barato. Y es buen alimento. Y esto pasaba ahí, la carne que se sacrificaba a los ídolos, se vendía en la carnicería a mitad de precio, digamos. Entonces, había gente que iba y compraba porque no tenía plata, compraba esa carne porque era más barata. Pero, como era sacrificada a los ídolos, si había un hermano débil en la fe, mejor no hacerlo. Mucho menos darle, ¿verdad? Porque estos son carcasas, se sacrificaron a los ídolos. Entonces, la carne se vendía barata, y Pablo está hablando de eso. Mejor no coma carne, quédese con ganas de comer carne antes de ser tropiezo a un hermano de conciencia débil, porque hay gente muy débil. Y hay gente que pasa en las iglesias y es débil de conciencia por años. Otros nos hacemos conchudos. Conchudos no es la palabra. Crecemos espiritualmente, amén. Crecemos espiritualmente, entonces, si yo vi a Juan haciendo algo que no estaba muy correcto, lo más que puedo hacer es irle y decir, no sé, pero eso está mal hecho, no haga eso. O yo lo juzgue. Pero no me afectó mi fe. Yo sigo igual en la iglesia, sigo sirviendo y todo. Porque a través de los años, si los cristianos no maduran, no habría iglesias. Porque si uno se pone a ver las tortas de pastores y bueno, de líderes religiosos, nadie quería en la iglesia. Tiene que haber gente madura, que haya crecido, que no tenga una conciencia débil para poder seguir los caminos de Dios. Si no, ¿cómo nos sale corriendo? ¿Cómo nos saldría corriendo? Entonces hay conciencias débiles y tenemos que cuidar esas conciencias débiles. Entonces yo no voy al cine para que no sea piedra de tropiezo para Cristo. Eso como ejemplo, muchas otras cosas que uno puede hacer.
Hay gente que, yo he visto gente que se escandaliza por una cosa que tal vez pues no es nada malo, pero sí, solo el hecho de que esa persona piense que es pecado, mejor no hacerlo. Todo me es lícito, o sea, yo puedo hacer muchas cosas, pero no todas las cosas convienen. Una buena conciencia, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5 al 6. ¿Hijo su Biblia? Castigado. Sin comer, Sin comer. El domingo no vamos a comer. 1 Timoteo, léalo, José Daniel. 1, versículo 5 hasta el 6, o el 6. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padres, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las Pero está mal. jovencitas como hermanos, con toda pureza. No está Honra a leyendo las así. viudas. Espere para ver cuál está leyendo. 1 Timoteo, 5. no, capítulo 1, versículo 5 y 6. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Ok, buena conciencia. ¿Qué significa tener una buena conciencia? Sin hipocresía. Por lo menos lo estoy luchando tengo una buena conciencia, estoy haciendo lo mejor posible. Ahora, cuando hacemos lo mejor posible, tal vez yo estoy haciendo todo mi esfuerzo, pero resulta que para Juan Carlos no está en lo que estoy haciendo. Pero yo tengo una buena conciencia porque estoy haciendo todo lo que puedo, aunque no le quede bien a Juan Carlos, o viceversa. Juan Carlos está haciendo todo su mayor esfuerzo, está esforzándose hasta lo máximo, y yo no, que va, Juan Carlos no. Pero Juan Carlos está tranquilo, porque no está siendo hipócrita y está haciendo su mejor esfuerzo. Eso es tener una buena conciencia. Por ejemplo, aquí en la iglesia, muchos trabajamos con buena conciencia, nos esforzamos. Otros no, se esfuerzan, no tienen una buena conciencia, pero el que tiene buena conciencia está tranquilo delante de Dios, porque está haciendo todo lo posible. Yo hago todo lo posible para enseñar bien, hago todo lo posible para predicar bien, hago todo lo posible para administrar bien, hago todo lo posible para que la gente esté en el lugar donde Dios quiere que esté. Mi mayor esfuerzo. Tal vez otros dicen, no, voy a quitar a Roberto de ahí, ¿para qué tendrá Roberto de ahí? ¿O para qué tendrá Roberto ahí? ¿O para qué le dice a Freddy soldadito? ¿Qué va a hacer Freddy de eso? ¿Me entienden? Pero yo tengo una buena conciencia para con Dios. Tengo esa sensibilidad para con Dios y sé lo que me gustaría de hacer. Entonces, la buena conciencia es indispensable para vivir la vida cristiana de la manera correcta. Buena conciencia significa todo lo que viene a la mano para hacer, hágalo según sus fuerzas, su mejor esfuerzo. Aunque otros, sin hacer tanto esfuerzo, me ganan. Digamos, yo para hacer un mensaje necesito 5 horas. Y otro que estudia 1 hora, predica mejor que yo. Pero yo hice mi mejor esfuerzo. Y tal vez el que estudió 1 hora predica mejor, pero tal vez no hizo su mejor esfuerzo. Ese dará cuentas a Dios. ¿Me entienden ahí? Ese es importante. Y una conciencia limpia, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Ready? JJ. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 y 9. Palabra del Señor, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, no de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ok, limpia conciencia guardando el misterio de la fe. Eso es santificación. Eso es dejar que Dios santifique nuestras vidas. Que eso, hermanos, es duro y difícil porque día por día nos ensuciamos. Tenemos que buscar esa conciencia limpia para poder llevar el misterio. Cuesta mucho poderse mantener la conciencia limpia porque todos los días pecamos. Tenemos que pedir a Dios todos los días perdón y autoexaminarnos para poder mantener una conciencia limpia.
Y yo le digo, su conciencia se va a ensuciar. Tiene que limpiarla día por día confesando su pecado. Amén. Vamos a dejarlo ahí, hermanos, porque se nos fue el tiempo, pero es que no podía dejar a medio palo esta enseñanza. Entonces, las características del alma rápidamente es intelecto, sensibilidad, conciencia, voluntad. Diferentes conciencias, la mala, la corrompida, la débil, la buena y la limpia. Esas son las características, las diferentes conciencias, y las características, intelecto, sensibilidad, conciencia, voluntad. Entonces, para que podamos seguir estudiando. Ahora, esto no puede venir